Hola, bienvenidos a Infobar. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Bueno, a ver, agosto va a ser un mes que viene con noticias para los jubilados, ¿no? Esto es así. Muchas noticias para los jubilados. La primera de ellas tiene que ver con el tema de los aumentos, el bono que se sigue otorgando también en el mes de agosto, un bono de 70.000 pesos, que sigue en ese valor desde el mes de marzo, Ujú. pero que nuevamente lo otorgan, así que aquellos jubilados de la mínima van a estar cobrando 295.000 pesos, ¿sí? 225.000 del haber mínimo más este bono de los 70.000, que Ujú. también lo van a estar cobrando aquellos que perciben la PUAM y quienes cobran pensiones no contributivas. Te pregunto, ¿también más allá del bono va a haber un pequeño incremento en la jubilación? ¿O un reajuste? Así es, hay un aumento para todos los jubilados y pensionados de un 4,58%. Esto es para todos del mismo monto, ¿sí? Lo que varía es el tema del bono, que es únicamente para los de la mínima, el que cobra un haber mínimo. Eso te iba a preguntar. Hay una población que queda fuera de esto, del bono, ¿no? ¿Se sabe más o menos qué porcentaje de personas o la cantidad de los que no van a cobrarlo? La mayoría está cobrando con bono porque cobra la mínima, pero hay también una parte de este universo de jubilados y pensionados que quedan fuera de este bono y que es lo que trajo eh, tanta entredicha, ¿no? Entre los mismos jubilados y pensionados, porque la gente que tuvo la posibilidad de que le aportaran durante toda la actividad laboral o que hizo el esfuerzo contributivo, ve que cada vez le rinde menos, ¿no? Que ese esfuerzo no se ve reflejado hoy en día en la jubilación y que cada vez se va acercando más a la jubilación mínima sin Claro. tener ningún tipo de refuerzo económico, ¿no? O sea, Ujú. aquel que cobra 295.000 le toca el bono, el que cobra 296.000 queda sin ningún tipo de ayuda económica. Claro. Entonces se hace difícil y entienden que no se les reconoce todo el esfuerzo que hicieron porque no es dinero que fue al bolsillo del trabajador en aquel momento, ¿no? Sino que Ujú. fue para los aportes. Y hoy en día no lo ve reconocido y esto es lo que genera tanta rispidez entre los mismos jubilados. ¿Cuáles son los problemas que vos visualizás en materia de política jubilatoria que implementó este gobierno, con un discurso antes de asumir de que no iban a afectar a los jubilados? Sin embargo, producto de la coyuntura y al mismo tiempo algunas decisiones, empieza a estar en jaque la economía de los jubilados? ¿Dónde ves que está la principal amenaza? A ver, el tema de los jubilados afecta a distintos gobiernos, ¿no? Ha atravesado los distintos gobiernos, eh, porque cuando uno se pregunta cuándo estuvieron bien los jubilados y los Nunca. pensionados, es difícil Sí. pensar en un momento en que les haya alcanzado el dinero. Hay varias cosas para solucionar. En primer término, lo que tiene que ver con la primera etapa antes de llegar a la jubilación, que es el empleo registrado, ¿no? Claro. Que hoy en día hay algunas medidas tendientes a mejorar este asunto, pero el trabajo informal, que está por encima del 45%, hace que el jubilado llegue a los 60, a los 65 años de edad sin los 30 años de aportes. Entonces, este es uno de los primeros problemas que habría Ujú. que tratar para no tener que llegar a la edad jubilatoria pensando en me faltan los 30 años, tengo que seguir trabajando. Y el problema de ver dónde uno sigue trabajando es el tema de la edad, ¿no? Porque llega una edad en la que muchos no contratan a gente de 50, 45 años, que es Claro. una excelente edad para seguir trabajando. Bueno, es difícil insertarse en el mercado laboral con esa edad. Entonces, eso es lo primero a modificar. Por supuesto que en lo que va de este gobierno se han escuchado distintas medidas, ¿no? Y los jubilados siempre han estado viendo qué era lo que pasaba, que se iba a eliminar la moratoria, bueno, finalmente no se elimina, queda hasta marzo del 2025. Otro tema es el de ganancias, que van a volver a pagar ganancias, pero que en realidad no corresponden porque hay un fallo de la Corte por el cual no deberían pagar ganancias, ¿sí?
Y entonces los jubilados están todo el tiempo eh, atendiendo cuáles son las nuevas medidas que se van a tomar. Bueno, otra de las medidas que todavía se está discutiendo, ahora falta que el Senado lo apruebe, es la nueva fórmula de movilidad, que hay que recordar que hay una fórmula de movilidad que hoy se rige por decreto, no por ley, ¿sí? Se está esperando el aumento del 8% para lograr ese empalme de enero, que había quedado un 8% sin reconocer, una cláusula por la cual en caso de que se cumpla el proyecto económico del gobierno y que haya cada vez menos inflación, puedan tener algún tipo de movilidad los jubilados, ¿no? Porque si no, no hay inflación, con la fórmula de hoy en día no tendrían aumento, ¿no? Se irían cobrando lo mismo. Entonces, esta cláusula implica que si hay una diferencia entre el RIPTE y el IPC, que son los dos índices que se van a tomar en cuenta, bueno, de la diferencia que surja, abonar el 50%. Esto se haría en el mes de marzo de manera anual, pero todavía falta que se apruebe. Por supuesto que continuarían los aumentos de manera mensual y conforme al índice de precios al consumidor. Es verdad, es teniendo en cuenta la inflación, que es un poco mejor a la fórmula que se tenía, si se tiene en cuenta que la anterior era un aumento cada 3 meses y con una medición a un trimestre anterior. De todas maneras, se está discutiendo un valor muy bajo para las jubilaciones. Te quiero preguntar en relación, uno cuando habla de jubilados siempre está fijándose en el corto plazo, porque la plata no alcanza hoy, pero si uno empieza a proyectar escenarios futuros a mediano y largo plazo, lamentablemente el panorama parece mucho más complejo. Hace muy poquito una persona me decía, ¿sabe cuál va a ser el problema que van a tener los jubilados dentro de 20, 30, 40 años? Van a empezar a ser jubiladas las personas que no son propietarias, porque todavía estamos en el marco de una generación de jubilados que en muchos casos han heredado un inmueble, un departamento, y vamos a empezar a encontrarnos con una población de personas jubiladas, inquilinas y que han sido monotributistas y que no van a poder comer prácticamente. La pregunta sería, ¿el escenario futuro para los jubilados en nuestro país va por un camino de incertidumbre total, ¿no? En relación a estos temas, por ejemplo, que son más sociales, pero que inevitablemente van a llegar en algún momento. Y algo que nos preocupa muchísimo, que se está escuchando en este último tiempo, que es el aumento de la edad jubilatoria, ¿no? De llevar, primero de equipararlo a 65 y luego ir aumentándolo hasta llegar a los 75. Ahora, qué importante esto, hay toda una generación que tiene casa o tiene su departamento. Hablaba hace una semana con una persona muy allegada que nos comentaba que él pudo comprarse la casa, el auto, criar a toda la familia, sacarla adelante, los hijos pudieron estudiar. ¿Y cuál es la diferencia, no? Con esta generación que hoy no puede acceder a un crédito, o que si accede a un crédito probablemente luego terminen perdiendo la casa porque no pueden pagar la hipoteca por el aumento de los valores de la hipoteca que suelen estar por encima de lo que uno cobra mensualmente, ¿no? Entonces se hace muy difícil poder llegar a la casa propia. El tema del auto y todo lo demás, lujos, ¿no? Que uno puede darse. Pero el tema de la casa es cierto, hay toda una generación que es monotributista, que por lo menos pueden tener un monotributo para el día de mañana llegar a completar esos 30 años de aportes, pero que seguramente se jubilan, si no es con la jubilación mínima, con una jubilación que no va a promediar la media, ¿no? Sí. Muy difícil para toda una generación que le cuesta acceder a créditos, que le cuesta tener la casa propia, que tiene que alquilar, y es una gran problemática la del alquiler, porque muchos jubilados de hoy en día que no tienen casa se encuentran con que no les quieren alquilar porque saben que no lo van a poder pagar, no les va a alcanzar, y terminan yendo a vivir una pensión, y en la pensión, no en todas por supuesto, pero se encuentran con el problema de que quizás
tienen que compartir, Claro. hay robos o tampoco les quieren alquilar porque saben que el día de mañana cuando tengan que aumentar la jubilación no va a aumentar lo mismo que ellos necesitan, o sea, lo mismo Claro. que aquel que les alquila necesita aumentar, ¿no? Flor, por último, ¿cómo ves esto del aumento de la edad jubilatoria y emparejar hombre y mujer? Bueno, con respecto a la equiparación, hoy se entiende, hoy en día, ¿no? Porque han cambiado las épocas, la mujer tiene un rol más activo, si bien sigue teniendo ese rol de cuidar a la familia, de estar muy presente, de llevar adelante la casa, quizás hay roles más compartidos, los dos salen a trabajar, quizás se entendía más en un momento en que la mujer cumplía otro rol, ¿no? Y se dedicaba exclusivamente a la familia, y esto de las tareas de cuidado venía a compensar todo ese esfuerzo que no se veía validado de ninguna manera, ¿no? O sea, sin ningún tipo de aporte, teniendo que depender de lo que traía el hombre a la casa o de una pensión. Ahora, llevarlo a 68 años y luego a 75 años, teniendo en cuenta que el promedio de edad en Argentina es de 74 años, el promedio de vida, es obligarlos prácticamente a trabajar hasta el último día, y seguramente hay gente que nos está escuchando que ha pasado esos 74, 75 y tienen 80, 90, yo tengo una tía abuela de 96 años, pero no es el común denominador, no es la mayoría. Y hay una edad para poder retirarse y para poder disfrutar de todo lo que uno ha hecho. Sí. Que el tener que seguir trabajando tiene que ser una opción, no una obligación. Flor, te agradezco mucho este contacto. Por favor, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartir el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.